Dios les bendiga en este día. Les saluda, les bendice el siervo de Dios, pastor David Zelaya, pastor de la iglesia Monte de los Olivos en Lindenhurst, New York. En la meditación de este día, desde la oficina del pastor, tengo una palabra para tu vida. Es una palabra muy poderosa. Es una historia de amor y misericordia y de perdón. En la meditación de este día yo quiero traerte una parábola de Jesús, una parábola de Cristo que aparece en el libro del Evangelio de Lucas capítulo 15 versículo 11. Es una historia muy conocida, quizás tú la has escuchado, quizás tú la has oído alguna vez. El Señor Jesús está hablando en esta parábola del hijo pródigo. Comienza narrando esta historia tan linda, maravillosa, acerca de un padre que tiene dos hijos. Un padre tiene dos hijos y el menor de ellos un día habla con su padre y le dice: Padre, dame la herencia de los bienes que me corresponde. Dice la palabra del Señor que el padre no le cuestionó, no le preguntó para qué quería esa herencia. Simplemente tuvo que hacer lo que el hijo le decía. El hijo tomó la herencia y dice la palabra del Señor que agarró aquella herencia. No sé qué sería esa, qué le daría en su heredad, cuánto sería el monto de la heredad, cuánto sería lo que este muchacho había recibido de las manos de su padre. Pero lo que sí sé yo en esta historia tan maravillosa es que el hijo comenzó y se fue, dice la palabra de Dios, a vivir a una provincia apartada. Se fue a vivir a una provincia apartada. Fue a un lugar donde nadie lo conocía. Y allí comenzó, dice la palabra de Dios, a desperdiciar sus bienes viviendo perdidamente. Número uno, ¿qué pasa aquí en esta historia? El hijo toma la decisión primeramente mal. Comienza actuando mal, pidiendo una herencia a una edad que no la podía dominar. No estaba preparado para esto. Segundo, ¿cuál es la intención de este hijo de salir a una provincia apartada? A veces las personas meditan esta palabra. A veces las personas viven alejadas de Dios porque no quieren estar al cuidado de su padre, al cuidado de que su padre sea el que tome las decisiones en su vida. Él quiso ser un hijo independiente. Por eso se apartó de su padre. Y por eso también llevó una herencia para gastarla perdidamente. Dice la palabra del Señor que cuando él comenzó a gastar los bienes, y como todo en esta vida se termina, hasta nuestra vida es muy corta. La Biblia dice que nuestra vida es como la neblina que aparece por la mañana y de repente desvanece. Así es nuestra vida. Todo se termina en esta vida. Se terminan los recursos financieros. Se terminan las habilidades del hombre. Algún día tienen que llegar a un límite. Todo termina en esta vida. Todo llega a algún final. Quizás un día fuimos jóvenes. Llegaremos un día a una edad avanzada. Llegaremos a una edad grande. Pues la palabra del Señor dice que cuando comenzó a faltarle todo, dice que ahora comenzó a buscar trabajo en aquella región. Comenzó a buscar trabajo. Fue a tocar las puertas. Ahora estaba tocando puertas. Se había gastado la herencia, se había gastado los recursos, pero ahora estaba tocando puertas. ¿Dónde podía conseguir un trabajo? ¿Quién le podía dar ahora para la sobrevivencia? Pero dice la palabra del Señor que cuando él comenzó a tocar trabajo, le vino uno de los trabajos más duros en los días de Israel. Era apacentar cerdos. Apacentar cerdos. Fue a una granja, ahí se le dio trabajo para apacentar cerdos. Dice la palabra del Señor que cuando él veía que los cerdos se alimentaban, él quería comer de las algarrobas que comían los cerdos. Fíjate hasta dónde llega a ti que me estás escuchando en esta hora a través de este video, desde aquí de la oficina del pastor, hasta dónde llega la vida de una persona cuando una persona vive en un estado fuera de la voluntad de Dios. Ahora dice que deseaba llenar de algarrobas, una comida de cerdo, pero él deseaba, dice la Biblia que ni siquiera eso le daban, ni siquiera de eso le daban. Pero hay algo extraordinario que pasó en su vida. Oh,
Gloria a Dios. Una vuelta muy grande pasó en su vida. Un alumbramiento, una luz llegó a lo más profundo de su corazón y de su vida. Una luz que iluminó, que lo cautivó. Fue cuando él dice la palabra del Señor en el versículo precisamente 17 de Lucas. Que volviendo en sí, pensar, meditar, volviendo en sí. Dice que dijo estas palabras: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Y yo aquí muriendo de hambre. Oh, cuántas cosas buenas tiene Dios para tu vida. A ti que me estás escuchando en esta hora, que Dios te las puede dar, pero que no estás en la casa del Padre. No estás en la casa del Padre. Por eso es que no has recibido las bendiciones. A veces hemos llegado hasta la iglesia, a veces llegamos hasta Dios, pero no estamos en la casa del Padre, no estamos en la voluntad de Dios. Porque ser cristiano significa ir más aún que a una iglesia. Ser cristiano significa haber tenido un encuentro con Jesucristo y participar de la petición del cielo. Esa es la palabra del Señor, que volviendo en sí, digo, yo me levantaré. Eso es lo que veo en el versículo 18. Yo me levantaré. Ahí como que puso un pensamiento, lo puso él a trabajar, lo puso ya como en agenda. Yo me levantaré. Yo me levantaré. Yo no me voy a quedar en esta condición. No, yo voy a reconocer, yo me voy a levantar y yo voy a decir, yo voy a tener que regresar a donde yo estaba, en la casa de mi padre. Yo voy a regresar a la casa de mi padre. Quizás tú seas uno que nunca has estado en la casa de un padre amoroso como Dios, pero has vivido tu vida sin Dios. Has vivido tu vida alejado de Dios. Has vivido tu vida haciendo lo que tú quieres. Has vivido tu vida solo para ti. No has vivido tu vida para Dios. Pero dice la palabra del Señor que Él dijo, yo voy a ir a la casa de mi padre. Lo primero que le voy a decir es que yo he pecado contra el cielo y he pecado contra Él. He dado un mal testimonio. Ha sido malo lo que yo he hecho. ¿Por qué? Porque yo he pecado contra Dios. He ofendido al Señor. Muchos de los que están viendo este video no reconocen que ofendemos a Dios cada día con nuestras acciones. Y hay que meditar en eso. Medita en eso. Esa es la palabra del Señor que tomó. Pero hay algo que yo lo veo tan importante, tan interesante. Aquel mismo pensamiento, aquel mismo volver en sí, aquellas mismas palabras. ¿Cómo estás hablando? Aquellas mismas palabras, Él vino y las puso en acción. Dice que levantándose, dice el versículo 22, el versículo 20, levantándose, dice que fue donde su padre y le dijo las palabras: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Esa es la palabra del Señor, y esta historia es una historia de amor y de perdón tan maravillosa, porque su padre tenía la esperanza de ver a ese hijo arrepentido, como Dios tiene la esperanza de verte también un día a ti arrepentido. A ti que me escuchas en este video, tal vez has andado vagando mucho en estos videos de YouTube, pero no te habías encontrado con una palabra de Dios que cautivara tu corazón. Esa es la palabra del Señor, que Él hizo lo siguiente: se levantó igual el padre. Cuando el padre lo vio, su padre lloró y lo besó, lo abrazó. No fue un padre que le dijo, te fuiste enojado, ¿cómo que fue lo que dijiste? No, es un padre de amor, un padre de misericordia, que lo está esperando con los brazos abiertos. Lo está esperando, así como Dios te espera a ti cada día que tú llegues a Él. ¿Y qué hizo Dios? Dice la palabra del Señor. ¿Qué hizo el padre cuando vio que su hijo había regresado? ¿Qué hizo? Dice la palabra del Señor que lo primero que hace es que le va a dar regalo. ¿Qué regalo le da? Él dice que saquen el mejor vestido. Hay una vestidura que Dios quiere darte, porque ha vivido con una vestidura de pecado e indiferencia. Ha vivido con una vestidura que no es la vestidura que Dios te quiere para ti. Lo primero que digo, viene sucio, porque llegó, me imagino que llegó sucio, llegó mugroso, llegó de una condición terrible donde venía. Pero ahora sus padres sacan un vestido nuevo y limpio. Y ahora dicen, vamos a hacer una fiesta. Saquen el mejor becerro, el más gordo, porque hoy hay fiesta. Hoy ha regresado un hijo que se había perdido, ha regresado a la casa del padre. Saquen, dice, el mejor vestido, póngale un anillo en su mano y póngale calzado en sus pies. Hicieron fiesta, sacaron vestido, sacaron un anillo, sacaron calzado, y aquel hombre estaba renovado, aquel hombre estaba nuevo, aquel hombre estaba cambiado, aquel hombre estaba de fiesta. Aquel hombre ya no tenía que volver a pensar en las algarrobas que había llegado allá, porque ya ahora estaba en la casa de su padre. La pregunta en esta meditación del pastor es, ¿dónde estás ahorita? ¿Estás en la casa de tu padre?
disfrutando de las bendiciones del Señor. Estás en la casa de Dios con un vestido nuevo, que tu nombre esté apuntado en el libro de la vida de Dios. Tienes un anillo en tu mano, usted ve, el anillo tiene una circunferencia, es un amor que no tiene fin. Tienes un anillo en tu mano, el amor de Dios sobre tu vida. Te ha calzado Dios con el apresto del evangelio de la paz. Tienes paz en tu vida. ¿Cómo está tu vida? ¿O estás todavía en una provincia apartada de Dios, alejado de Dios, diciendo solo, ni siquiera aún meditando aún? Porque lo primero que el hijo hace es que medita. Después dice, yo me levantaré, habla, pronuncia la palabra y después hace la acción. Pero ¿dónde estás tú en esta hora? ¿Estás meditando en Dios? Si estás meditando en Dios, ¿estás hablando las palabras? ¿O solamente entras a ver a este canal YouTube, a ver qué es lo que para pasar un pasatiempo? Medita en las palabras que estoy hablando de aquí, de la opinión del pastor en esta hora. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Yo voy a estar aquí una próxima vez, en otro próximo episodio, aquí hablando una palabra para tu vida, desde la oficina del pastor. Amén. Dios te bendiga.